Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Quiero saludar a todos. Hace mucho tiempo que no nos vemos y espero que todos allá en casa se encuentren bien, se encuentren tranquilos, se encuentren contentos y espero que esta palabra de verdad sea de gran bendición para ustedes como lo ha sido para mí este día. Quiero agradecer al Señor, al Espíritu Santo, a nuestros pastores, pues la oportunidad que me dan de estar aquí compartiendo la palabra del Señor. De verdad espero que sea de gran bendición para todos nosotros. Y pues bueno, la predicación del día de hoy es titulada La perla de gran precio. Quiero que me acompañen a Mateo 13, 45-46. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hasta aquí quiero que hagamos una pequeña pausa y hagamos una oración para que sea el Espíritu Santo el que haga la obra. Acompáñenme, por favor. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, hoy quiero darte la bienvenida a ti. Quiero pedirte que seas tú el que haga la obra. Yo mengo, Espíritu Santo, para que tú crezcas y tú seas. Dirige, Señor, en el nombre de Jesús esta oración y permite, Señor, que penetre en nuestros corazones y quebrante todo nuestro interior, todo lo que tenga que ser quebrantado. Guíanos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues les decía que el reino de los cielos es semejante, así como está escrito en la palabra de Dios, el reino de los cielos es semejante a un mercader que va en busca de una perla preciosa. Cuando el mercader la encuentra, él va y vende todo. ¿Cómo podemos nosotros traer esto a nuestras vidas? ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué es lo que el Señor nos revela a través de esto? El Señor, como todos lo sabemos, murió por nosotros en esa cruz. Pero esto significa que el Señor dio su vida a cambio de la nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros para Él somos esas piedras preciosas. Dios quiere que caminemos conscientes de que somos esas perlas preciosas, que no nos deja, que Él nos atesora y que Él nos valora como a esas perlas preciosas. ¿Saben qué es una perla? Una perla es un tesoro. Una perla es guardada y protegida por la ostra, y para encontrarla uno debe de bajar muy, muy profundo para poder sacarla. Una perla es valiosa porque es difícil de encontrarla y aún más porque la perla más valiosa se encuentra, como ya lo dije, perdón, estoy un poquito nerviosa, pero voy a dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Una perla es valiosa porque es difícil de conseguir y aún más porque es de extraordinaria belleza. Eso es lo que somos nosotros para Dios. ¿Sabes? Dios no está todo el tiempo viendo nuestros errores como a veces solemos creer. A veces estamos tan sumergidos en la vida cotidiana que creemos que nuestra vida no tiene ningún valor, que no tiene ningún sentido. Hace un rato Joaquín decía, o repetía lo que David decía en uno de los salmos. Señor, ¿qué es el hombre para que tú le tomes en cuenta, para que tú lo veas? Y sabes, Dios me mostraba que somos eso para Él, que somos esa piedra preciosa. Es más, tú y yo ni siquiera estamos conscientes, nunca nos vamos a poder imaginar de cuán grande, cuán excelso y cuán extenso y maravilloso es el amor de Dios. Todos sabemos que el amor no lo podemos contar, pero si existiera algo, un aparatito que dijera que podemos medir el amor de Dios no podríamos medirlo jamás. Jamás podríamos medir su amor. Es incontable, es invaluable. Tal vez su amor es eterno y su amor no tiene fin por nosotros. Ese amor fue lo que hizo que nuestro Señor Jesucristo viniera por nosotros y diera la vida por nosotros en esa cruz. Nosotros ya sabemos lo que Él vivió porque lo escuchamos constantemente, porque lo leemos en la palabra de nuestro Señor, pero el Señor me decía, ¿realmente tenemos una idea de lo que eso significa para nosotros? Tal vez en este momento nos sentimos cansados, devastados,
tristes, pero Dios no quiere que vivas así, ¿sabes? Dios quiere que vivas sumergido en su presencia, sumergido en lo que Él es. Que tú aprendas de su grandeza, de su gloria, de las maravillas que hay en su reino, de sus riquezas para nosotros. Todos los días, todas las circunstancias, a veces intentan hacernos creer que no valemos nada, que no servimos. Y ahí es cuando Dios nos dice, tú eres para mí esa perla preciosa. Yo di tu vida por ti en esa cruz. Y eso es algo que no tiene precio. Como les decía, ese regalo que Él nos dio es precisamente la salvación. Hasta el día de hoy hemos creído de una manera muy distinta lo que eso significa para nosotros. O sea, no que hayamos creído de una manera distinta a lo que el Señor nos muestra, sino que caminamos en una versión distinta de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, ¿sabes? La palabra de Dios en el libro de Juan 3:1 nos dice que Él se despojó de sí mismo y que lo dio todo por amor a nosotros. Él se despojó de su grandeza, Él se despojó de su majestad y decía, ¿por qué? Porque yo no quiero perderlos. En el Antiguo Testamento nos damos cuenta cómo el Señor clama diciendo, como el Señor clama diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y ahí es donde radica nuestro valor. El Señor nos formó igual que Él en espíritu. Así nos formó Él. Y de esa manera es como el Señor quiere que nosotros estemos caminando en ese espíritu, que nosotros entendamos qué es lo que nosotros somos para Él. Perdón. El libro de los Salmos, en el capítulo 27:1, nos dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Tú vas a decir, es que ¿por qué tan repetitiva con la salvación? ¿Por qué tan repetitiva con la salvación? Porque el Señor quiere que nosotros valoremos lo que Él hizo por nosotros en esa cruz, pero no nada más un domingo, no nada más cuando el pastor nos lo comenta, cuando Mariela nos dice, cuando Joaquín nos comparte, cuando viene un invitado y nos comparte de ello. No, el Señor quiere que vivamos esa salvación todos los días, recordando que nosotros somos esa perla de gran precio para Él, que su vida fue algo sublime. Él quiere que nosotros vivamos así. Dice en el Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y más adelante en el Salmo 27:3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y adelante en el versículo 5 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada, como una perla de gran precio. Eso yo lo añadí, no está escrito en la palabra, pero así es como Él nos guarda, como Él nos oculta de todas esas cosas. Pero, ¿sabes? Nosotros no hemos creído eso. Nosotros hemos estado dándole más importancia a las circunstancias que a lo que Dios hizo por nosotros. Jesús es la roca fuerte sobre la que estamos cimentados. Él es nuestra roca angular, nuestra piedra angular. Pedro, cuando fue tomado por el Espíritu Santo y fue llevado ante el concilio junto con Juan, eso lo podemos encontrar en Hechos 4:11-12, decía que Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque somos su tesoro. Eso lo puedes encontrar en el libro de Isaías 33:6. ¿Por qué somos su tesoro? Porque, como les decía hace un rato, nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Eso nos habla de que Dios, estando en esa forma de Dios, nos dio una parte de lo que Él era. Y Él,
Cuando Eva y Adán pecaron, sabía que nosotros íbamos a vivir una eternidad sin su presencia, que no íbamos a poder disfrutar de todas las cosas que Él nos había dado. Entonces, ¿qué dijo? Se pusieron de acuerdo Él, el Espíritu Santo y Jesús dijo, yo lo voy a hacer, yo voy a dar mi vida por ellos. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir disfrutando de su presencia, yo quiero anhelarnos, yo los anhelo y yo quiero que ellos anhelen mi presencia. Desde antes de la formación del mundo, el Señor ya había pensado en nosotros. ¿Sabes? Esto de la perla de gran precio tiene muchísimo que ver con el amor que Dios tiene por nosotros. Antes de la formación del mundo, Dios es un Dios de amor tan grande que Él tenía esa necesidad de compartir, de vaciar ese amor en alguien. Y Él dijo, ¿en quién voy a hacer al hombre? Y lo voy a crear. Y él nos formó. Ya esa historia ya la sabemos, ya la conocemos. No quiero que se escuche este tema como algo muy trillado, pero sí quiero que entendamos lo que el Señor hizo en esa cruz por nosotros y lo que nosotros valemos para Él. ¿Y por qué te digo esto? Porque, como te decía hace un rato, a veces las circunstancias siempre tienden a echarnos abajo, ¿sabes? A decir, es que, ¿sabes qué? Tú no vales nada. De hecho, o sea, incluso hay personas que nos dicen, es que, ¿sabes qué? Tú no vales nada. Es que, ¿sabes qué? Tú no puedes, no lo vas a hacer, no lo vas a lograr. Y todas esas cosas y todas esas actitudes comienzan a hacer que nosotros nos empecemos a hacer chiquitos, chiquitos y chiquitos, cuando en realidad nosotros somos esa perla de gran precio para Dios. ¿Sabes? Una perla es tan valiosa que, ¿cómo te lo voy a explicar? Te doy un ejemplo. No sé, todos escuchamos o conocemos a la reina Elizabeth II o Isabel, como le conocemos aquí. Ella, si tú la observas, ella siempre trae un collar, especialmente uno que trae 3 tiras, completamente repleto de perlas. Y eso es algo que a ella la identifica como una reina soberana. Entonces, imagínate ese collar en el Señor, puesto en su, no en su cuello, sino en su corazón. O sea, imagínate a cada uno de nosotros como esas perlas preciosas adornando el corazón de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque insisto, las circunstancias siempre hacen que nosotros nos vayamos haciendo chiquitos. Y la preocupación de Dios, el anhelo de Dios es que conozcamos quién es Dios. Ahorita me acuerdo que hace unas semanas tenía yo una plática con Héctor, con mi esposo, y él me decía, ¿sabes qué? Es que Dios es un Dios terrible, es un Dios vengativo. Y entonces me quedé pensando y dije, wow, no, eso no es cierto, eso no es Dios. Quizás a veces nos enfocamos mucho en el Antiguo Testamento y sí vemos un Dios que le decía a David, ve y mata, ve y haz, pero todo eso tiene un contexto, ¿sabes? No, Dios no lo hizo así. Me decía Héctor, es que mandó y dijo, termina con todos, con los perros, con los niños, mujeres, todo. Y él decía, eso para mí significa eso. Yo le dije, no, o sea, ¿sabes por qué lo hizo? Dios lo hizo porque sabía que toda la maldad que había en ese pueblo, si se quedaba algo, se iba a volver a multiplicar. Y Dios no quería eso. Dios, el anhelo del corazón de Dios es que eso sea erradicado de nuestras vidas. ¿Para qué de nuestras vidas? Para que después sea erradicado del lugar en donde nosotros nos movemos. Él quiere que entendamos ese significado y ese valor que nosotros tenemos para que podamos
vivirlo, para que vivamos creyéndolo y lo hagamos efectivo en nuestras vidas. Dios está, pues lo voy a decir así, en algunos momentos Dios dice así, Él te ve llorando, Él te ve ahí en tu habitación preocupado y Él está ahí contigo. Yo he visto cuando el Señor me ha enviado a orar por muchas personas, Él me ha mostrado cómo se encuentra el corazón de esa persona, cómo está contrito y cómo está humillado. Y entonces el Señor no quiere que vivamos así, ¿sabes? Él quiere levantarnos, Él quiere bendecirnos, Él quiere que nosotros reconozcamos lo valiosos que somos para Él. Porque a veces decimos, sí, o sea, tengo la salvación, ahí está, pero nunca hemos entendido el porqué de esa salvación. Al menos yo no lo entendía. Perdón, es que estoy un poquito lastimada la garganta. Y al menos yo no lo entendía. Y el Señor así era como me lo estaba mostrando, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué nos sentimos así? ¿Por qué nos sentimos tristes? ¿Por qué nos sentimos cansados? Y es precisamente porque no logramos entender lo que somos para Dios, no logramos entender cuál es nuestro propósito y siempre le damos lugar al enemigo, con la duda, con sus ataques, con enfermedades, con infidelidades, con traiciones, con pleitos, con todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces, tenemos nosotros que entender que somos esa perla de gran precio, que nosotros, como esa piedra preciosa, nosotros brillamos. Y no por nosotros mismos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, ¿sabes? Es como si nosotros, al decir somos salvos y hacer esa oración de salvación, nosotros decimos, bueno, ya nos ganamos el reino, vamos a vivir toda una eternidad con Dios. Pero, ¿sabes? Eso no es así. Nosotros tenemos que vivir la salvación todos los días. No vivir solamente creyendo que algún día vamos a partir con el Señor y ahí vamos a estar en su presencia. No, Dios quiere que vivamos todos los días diciendo, la salvación está en ti, y Él quiere que vayamos y Él quiere que prediquemos todas esas cosas. La misma palabra de Dios nos dice, id a las naciones y hacer discípulos, pero, ¿sabes? No puedes ir con una persona y decirle, en mi caso, a mí me costaba mucho trabajo, porque yo decía, Señor, o sea, no puedes ir con una persona y decirle, hey, sé sana en el nombre de Cristo, y tú te encuentras totalmente enfermo. ¿Por qué les digo que es mi caso? Esto no lo tenía anotado, pero se los comparto. He pasado por situaciones muy, muy difíciles en mi salud. Y yo decía, Señor, ¿cómo puede venir una persona a mi casa y yo estar orando por ella y la persona se sana? Y yo sigo enferma. Y finalmente, pues bueno, el Señor me ha mostrado muchísimas cosas. En las veladas de oración, créanme que estoy muy impactada porque han orado por mí y yo decía, es que quiero que oren por tal cosa, pero se enfocaban en orar por decirme, ¿sabes qué? Eso es un engaño del enemigo, eso no está en ti. Y yo decía, bueno, es que, ¿cómo no? Si lo estoy viviendo, o sea, yo soy la que está padeciendo, yo estoy viendo unos estudios antes de los que me hice hace 10 días, esos estudios, los últimos antes de estos, decían que yo tenía leucemia. Entonces en ese momento dije, no, yo no tengo leucemia. Escuché la oración de mi pastora y dije, gracias Señor, amo a mi pastora, es una tremenda mujer de fe. Y ella decía, ¿sabes qué? Ese es un engaño. Entonces, esa era como una alerta para decir, Ivonne, ponte las pilas, no creas las cosas que el enemigo está poniendo en ti. Entonces, bueno, entendí que tenía que pasar por eso, porque el Señor tiene un propósito diferente.
perdón. El día viernes tuve consulta médica y sí había así como que muchas cosas mal. De hecho, mis reticulocitos estaban elevados, creo que en un 500%. Y en la parte de abajo decía, este estudio fue realizado tantas veces y el estado del paciente es crónico. Cuando yo leí eso dije, no, tampoco lo acepto, lo cancelo en el nombre de Jesús. Entonces, todas las cosas que salieron mal y que le doy gracias al Señor que el pastor haya impuesto también manos sobre eso, el doctor me dijo, ¿sabes qué? Todo eso es por causa de las cargas de los medicamentos que te hemos estado poniendo, pero en realidad tú no tienes cáncer. Y yo dije, gloria a Dios. Entonces, te comparto esto porque yo sé que hay algunas personas ahí atrás, hay otras que van a decir, bueno, es que eso es muy repetitivo, pero yo quiero que este mensaje llegue a las personas que realmente lo necesitan, que realmente están diciendo, ya no puedo más, estoy deprimida, estoy devastada, estoy rota, Dios está conmigo, pero pues ya no sé qué hacer. Entonces, bueno, te comparto un poquito de eso para que tú veas y estés consciente de que sí se puede, no por ti, sino por lo que Cristo hizo por ti en esa cruz, por ti y por mí. Amén. Amén. La palabra de Dios, quiero que me acompañes a Mateo 6:26 y dice, porque quiero que entiendas el valor que tú tienes, que nosotros tenemos para Dios. Dice Mateo 6:26, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y enseguida el Señor nos hace una pregunta, ¿no valéis más vosotros que ellas? Imagínate nada más el profundo e inmenso amor que Dios tiene por ti y por mí, que somos más valiosos que todas esas aves a las que Él alimenta. Si tú te sumerges y dejas que la palabra empiece a revelarte, empiece a revelarse a tu vida, tú te vas a dar cuenta que eres sumamente muy valioso para Dios. No tienes que preocuparte, como dice la misma palabra, por qué vas a comer mañana, o por qué vas a vestir, o cómo te vas a levantar de la cama. Porque yo sé que hay muchas personas que con esto de la pandemia, como les decía en un principio, con las mismas circunstancias, les cuesta trabajo salir de su cama. Pero todo eso se viene abajo cuando tú comienzas a entender cuál es tu valor en el Señor. Cuando tú comienzas a discernir lo que Dios quiere que tú hagas. Cuando empiezas a entender el verdadero significado de la cruz. ¿Sabes? Había en aquel entonces, cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, había tres formas en la que crucificaban a las personas. Había una cruz en forma de X, había una cruz solamente en forma de una T. No recuerdo el nombre de las tres cruces, pero finalmente la cruz en la que el Señor murió fue esa cruz que abarcaba todo su cuerpo y Él fue clavado en esa cruz con los brazos extendidos. ¿Sabes por qué? Porque de esa manera el Señor te estaba dando la bienvenida a su reino. Amén, gracias Joaquín. Él te estaba dando la bienvenida a su reino, pero él también estaba diciendo, veme, aquí debajo de mí están todos tus pecados, están todas tus dolencias, están todas tus iniquidades. Ya no sufras más. Eso quiere que el Señor que tú sepas. Él pensó en nosotros desde antes de la formación del mundo. Y eso ya lo sabemos,
no voy a ser repetitiva, en el Génesis 1, Él dice que Él nos creó a su imagen y semejanza, pero el Génesis 1 comienza diciendo que Dios creó. Y más adelante nos encontramos con un versículo que nos dice que las tinieblas se movían sobre la faz, que las tinieblas estaban debajo de las aguas y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y sabes, esa es una revelación muy tremenda. Eso significa las tinieblas en el fondo y el Espíritu Santo en la parte de arriba. Eso significa que no hay nada por encima del Espíritu Santo. Si tú haces que el Espíritu Santo sea tu amigo, no habrá ni enfermedad ni circunstancia alguna que pueda derrotarte. Tan inmenso y profundo es el amor de Dios, como les decía, que no podemos contarlo. Si nosotros pudiéramos entender las maravillas, lo grande, lo maravilloso, lo excelso de su amor, creo que ni tú ni yo estaríamos pasando por circunstancias adversas. Estaríamos tú y yo diciendo, hey, el amor de Dios está ahí. Todo lo que Dios derramó para nosotros está ahí. La misma palabra de Dios dice que Él abrió la ventana de los cielos y derrama bendición sobre nosotros hasta que sobreabunde. Y esa bendición, como empatándola con esa perla de gran precio, tú tienes una perla, bueno, voy a ponerlo así, tú tienes un diamante y yo no creo que ese diamante, a menos que seas muy egoísta, no sé, que ese diamante lo envuelvas en un paño y lo tengas ahí guardado. O sea, tú quieres hacer uso de ese diamante y no porque sea presunción, pero tú dices, o sea, es mío, a mí me lo dieron, no sé, a lo mejor a alguien que le dieron un anillo de diamantes como anillo de compromiso, pues esa persona va a decir, hey, mira lo que me dieron, esto es lo que yo significo para mi esposo. Entonces, velo de ese modo. Eso es lo que tú significas para Dios. Dios está ahí diciendo, mira lo que tengo. Dios en ese momento cuando todo fue quebrantado a través de Adán, cuando él pecó, en ese momento Dios dijo, tengo que hacer algo. Ya les dije, el Señor se pone de acuerdo con él, nuestro Señor Jesucristo, y dice, yo voy y lo hago. Pero te decía esto del anillo, porque el Señor así está. Él está ahí diciendo, él cuando Jesús fue ante Juan y fue bautizado, el Señor dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y entonces cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y entiendes que Dios no está ahí viéndote a ti o viendo tu pecado, sino viendo a su Hijo, entonces te das cuenta que eres esa perla de gran precio. Y decía lo del anillo y que lo tapas con un paño. No, tú quieres que todo el mundo lo vea. El Señor hace lo mismo contigo. El Señor dice, mira, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esta es mi hija amada en quien tengo complacencia. Yo hice esto por ellos y yo quiero que ellos entiendan su valor. Y quiero que lo entiendan porque no quiero que vivan en derrota, porque no quiero que vivan sumergidos en la depresión, porque no quiero que vivan en la tristeza, porque no quiero que ellos crean que son absolutamente nada. Cuando tú entiendes todo esto, empiezas a activar la autoridad que Dios te ha dado, empiezas a creer realmente que el Señor
te hizo para aullar serpientes y escorpiones, esas serpientes que vienen en forma de chismes a atacarte, a penetrar tu corazón, esas serpientes que vienen en forma de mensajes a tu cabeza. Entonces, en ese momento, tú haces uso de todo ello y dices, no, yo no tengo por qué vivir en derrota. Yo soy esa perla de gran precio, yo tengo ese valor para Dios y empiezas a desencadenar esa autoridad que Dios te dio para derrotar lo que el enemigo ha planeado en contra de tu vida, no desde ayer, no desde hace una semana, sino desde antes de la formación del mundo también. Porque acuérdate que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y quién es el padre del desorden y de todo lo vacío, de todo lo que no tiene vida? Efectivamente, el enemigo. Pero él está, como dice la palabra de Dios, debajo de nuestros pies. Se necesitó para todo eso, como les decía, la intervención del Espíritu Santo para la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hago mención de esto? Porque si tú empiezas a caminar una vida solamente leyendo la palabra de Dios, pero no haces uso efectivo del poder del Espíritu Santo, como decía Joaquín hace un rato, no te auguro que tengas mucho éxito en tu vida cristiana. Podrás tener muchísimo éxito en tu trabajo, ya Joaquín nos lo explicó hace un rato, pero como una persona que vive en Cristo, no vas a llegar muy lejos. Y sabes, no estoy aquí juzgando tu vida, no estoy juzgándote a ti, estoy alentándote a que tú hagas uso de todo lo que el Espíritu Santo ya te dio. Si Jesús hubiera dicho, bueno, pues sí, voy a morir y ya, pues a ver qué pasa, ¿no? No, Jesucristo sabía que Él podía hacerlo, porque te imaginas ese dolor, ese sufrimiento, amado, de, híjole, ¿a qué me voy a enfrentar? ¿Te imaginas a Jesús teniendo esa vida Él solo? Él siempre caminó con el Espíritu Santo y entonces Él sabía que al morir en esa cruz el Espíritu Santo iba a estar con Él y lo iba a levantar. Ellos, los tres, son una sola persona y tú tienes que aprender a caminar con los tres. Yo me acuerdo mucho de la predicación del pastor Aarón. Él nos decía que hiciéramos del Espíritu Santo nuestro mejor amigo. Y sabes, aquella vez yo lo hice. Tomé esa decisión y dije, Espíritu Santo, yo quiero que tú seas mi amigo. Y me acuerdo cuando estaba en Chiapas, ya era muy noche cuando tenía que ir por uno de mis hijos a la escuela. Y mi esposo estaba aquí en México. Entonces, pues para mí era complicado, estaba lejos el lugar donde estaba uno de mis hijos y me iba, como les decía, de noche por él. Y cuando yo llegaba por él a la universidad me decía, ma, ¿y mi papá? Y yo, pues está en México. Y decía, ¿pero cómo? Si yo veía que venía una persona contigo adelante. Y yo decía, wow, ese es el Espíritu Santo. Entonces me vas a decir, bueno, ¿por qué todas estas cosas? Quiero que entiendas esto. ¿Sabes cómo se forma una perla? ¿Tú sabes cómo se forma una perla? Una perla se forma a partir de, adentro de una ostra, pero se forma a partir de que ese molusco es lastimado. Ese molusco es dañado por un agente externo a su propio medio ambiente y entonces él comienza a generar sobre eso como muchas capas, muchísimas capas que funcionan formando una mezcla de cristales, de carbonato de calcio y una proteína llamada conchinolina, lo que es la concha nácar. Entonces, ese molusco empieza a cubrir eso
para protegerse él mismo de eso que lo está atacando, y empieza a formar una perla preciosa. Se tarda una perla en formarse casi 10 años, ¿sabes? Y nosotros, si tú lo ves de ese modo, nosotros estamos formados a imagen de Dios. Somos espíritu, alma y cuerpo. Pero imagínate esas tres cosas en ti cubiertas, capa tras capa, así como esto, por el amor de Jesucristo, por el amor de Dios, por el amor del Espíritu Santo, y encima revestidos del poder del Espíritu Santo. Entonces, imagínate lo que nosotros somos, lo que nosotros valemos. Sé que estoy sonando muy repetitiva, pero también sé que hay muchísimas personas allá afuera que, a pesar de caminar con Cristo, tenemos pensamientos de derrota. Decimos, es que esa persona me lastimó y ya la perdoné, y otra vez, y otra vez, y otra vez me lastima. Entonces, ya no quiero. Pero si tú comienzas a sumergirte en que tú eres esa perla de gran precio para Dios, tú te vas a dar cuenta que estás cubierto cubierta bajo el Espíritu Santo. La misma palabra de Dios en el Salmo 91 dice que Él, se me fue el avión, nos dice que Él, estamos protegidos bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, esa sombra es como esa capita del molusco que cubre a la perla. De ese modo, Él así está cubriéndonos todos los días. Entonces, ese es nuestro escudo. La misma palabra de Dios nos dice en el libro de Salmos que Él es nuestro escudo, que Él es nuestra fortaleza, que Él es la roca alta donde estamos cimentados. Ay, perdón, ya te entonces, si nosotros realmente nos colocamos en donde Dios quiere que nos coloquemos, en la parte de arriba de esa piedra, nada nos va a tocar, nada va a podernos dañar. Yo sé que en algunos momentos como cristianos pasamos por algunas tribulaciones, pero no tenemos que estar afligidos, pero no atribulados. No recuerdo bien el versículo, pero más o menos así dice, perdónenme. Entonces, les decía, no podemos vivir o decir que vivimos una vida cristiana si nosotros no reconocemos lo que valemos para Dios. Si tú no reconoces lo que tú vales para Dios, es muy fácil que eso lo transmitas y la gente te rechace, ¿me entiendes? Entonces, no tiene que ser así. Tú tienes que sumergirte, tú tienes que saber que estás bajo la sombra del Omnipotente, que estás bajo su cobertura, que Él está contigo siempre, que si tú le has invitado, Él camina contigo todos los días. Y va a ser difícil que todas esas circunstancias terminen contigo o terminen conmigo. Podremos pasar por muchísimas pruebas, pero nada va a derrotarnos si tú comienzas a darte cuenta del valor que tú tienes y de la grandeza de Dios en tu vida. Porque a veces siempre estamos diciendo, ay, Diosito, por favor, y sabes, no tenemos un Diosito, tenemos un Dios grande, un Dios omnipotente, un Dios omnipresente, un Dios omnisciente. Tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que todo lo sustenta con su gloria. Un Dios que, aunque tú estés cansado, Él está ahí y dice, yo te levanto con el poder de mi diestra, yo soy el que te sustento. Entonces, yo decía, Señor, ¿por qué esto de la perla de gran precio, no? Y Él decía, pues precisamente eso, porque muchos allá afuera, incluida yo, no sabía
de ese valor. Yo escuchaba, bueno, es que sí, el Señor en su palabra dice en el libro de Jeremías que Él me escogió desde antes de la formación del mundo y Él me formó en el vientre de mi madre para cosas grandes. Pero dices, ¿qué cosas grandes? ¿Qué es eso? Y como decía Joaquín hace un rato, el éxito no son riquezas ni ese tipo de cosas, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿qué cosas grandes son para las que Dios me destinó? La misma palabra de Dios dice que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios preparó para los que le buscan, para los que le aman, para los que viven sumergidos en su presencia. Y a mí me pasó. Tengo mucho tiempo, gracias a Dios, de conocer a mis pastores, y al año de conocer a mi pastor, él comenzó a hablarme de la oración a las 5 de la mañana y yo decía, oh, wow, se escucha interesante, lo voy a hacer. Y desde ese entonces siempre estoy a las 5 de la mañana en la presencia de Dios, pero no entendía todas estas cosas porque venían a mí situaciones de derrota, venían ataques, muchísimas cosas. Puedo darte muchísimos testimonios. Y muchas veces estuve deprimida, estuve afligida, me sentí en derrota, ¿sabes? Pero llega el momento en el que Dios dice, ya basta. Este es tu tiempo, este es tu momento, tú te tienes que levantar. A ti te he entregado armas poderosas para la destrucción de fortalezas, armas no como espadas, no, esas armas que son su palabra y la oración. Esas son las dos armas poderosas que tenemos para la destrucción de fortalezas y también el ayuno. Entonces, cuando tú te sientas afligido, tú sumérgete en esas tres cosas, sumérgete en su palabra, sumérgete en la oración y sumérgete en el ayuno. Eso va a hacer que tú vivas sumergido en la presencia de Dios y difícilmente alguien podrá derrotarte, difícilmente alguien tal vez venga a ti y en el momento te hiera y te duela, pero sabes, vas a tener la autoridad de decir esto no me va a perjudicar más. Esto no tiene por qué derrotarme. Esa enfermedad no va a acabar con mis padres. Esa enfermedad no va a destruir la vida de la persona que amo. No sé, esa infidelidad no va a destruir mi matrimonio. Tú tienes que creer todas esas cosas. ¿Para qué? Para que tú vayas y hagas discípulos en el mundo, para que las personas te vean y digan, wow, yo quiero lo que esa persona tiene. Hasta hace 8 días el pastor nos habló muchísimo de lo que el Señor hizo con Pablo, de cómo lo transformó y tal vez tú digas, bueno, es que pues yo no soy como Pablo, yo no soy enojón, yo no estoy en contra de nadie, yo no busco mi propio beneficio, pero estás ahí sintiéndote así de pequeñito. Y Dios te dice, no, tú no eres así. Yo envié a mi hijo a morir por ti, porque yo vi algo en ti. Y en el día, en el momento preciso en el que tú recibes a Cristo en tu corazón, entra en ti una semillita que tarde o temprano va a dar un fruto. Entonces, no tienes que detener eso que Dios ya te dio. Tienes que creer quién eres, tienes que entender tu valor, tienes que sentirte segura, tienes que sentirte seguro, tienes que salir. Esa perla, cuando ya está bien formada, esa perla sale, ¿sabes? No se queda ahí escondida. Entonces, igual tú tienes que salir y no hacer vanagloria, pero sí salir y decir,
yo nací para vencer. ¿Y a quién? No a tu vecina que siempre llega con chismes contigo, no o a tu hermana, no a tu hermano, no a tu esposo, no a tus amigos, no. Tú naciste para vencer lo que está detrás de ellos. El Señor dice, como les decía, que nos dio esas armas para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Pues no el castillo de la reina Isabel que te hablaba yo hace un ratito, no, sino de esas fortalezas espirituales que el enemigo levanta en contra de nosotros. Tú tienes que creer todo lo que el Señor te ha dado. Tú tienes que decir, no sé, como hace ratito Mariela nos daba el testimonio de su esposo. Y le vino eso a su vida, ¿no? Esa oportunidad de extender más su negocio. Pero yo estoy segura que Jorge no se va a quedar ahí en, sí, ya me vino esto y hasta aquí. No, Jorge va a ir por más. ¿Cierto, Jorge? Entonces, pues así tú también a lo mejor no vino para ti ese negocio, pero sí vino para ti la oportunidad de ser ejemplo, de decirle a esa persona, oye, ¿sabes qué? Yo pasé por esa circunstancia y a mí el Señor me levantó. Yo entendí quién era en el Señor y el Señor ahora quiere que tú lo entiendas. Entonces, para eso es que tú tienes que levantarte. Por eso es que te decía, ¿por qué esta revoltura? Perdón si revolví por ahí. Pero el Señor quiere que tú entiendas que en esa formación del mundo, Él pensó en ti, pensó en mí, pensó en nosotros para extendernos su amor, porque sabes, eso es lo que es Dios. Dios es un Dios de amor, no es un Dios de derrota, no es un Dios vengativo, como te decía que el enemigo le hizo creer a mi marido, no. Dios es un Dios de amor que nos extendió su reino para vivir con Él una eternidad, y Dios quiere que nosotros vayamos y extendamos también su reino, ¿sabes? Dios no quiere que nosotros nos quedemos con eso nada más. Digo, yo por ejemplo no me puedo imaginar a Jorge diciendo, bueno, vino este negocio para mí y solo va a ser para mí y nada más para mí. No, Jorge va a ir con su esposa Mariela y le va a decir, el Señor nos dio. Entonces, de igual modo, tú debes de entender que esa perla de gran precio eres tú, y al entenderlo tienes que ir y compartirlo, porque Dios no quiere que tú te quedes con eso nada más, porque entonces esto entraría así como que un poquito la envidia, ¿sabes? Y eso no es para nosotros. Dios no quiere que estés ahí en tu casa y que estés encerrado, habiéndote hecho luz y de repente, dice, bueno, ya te hice luz y ahora te pongo un manto encima para que no brilles. Entonces, ¿para qué me hizo Dios luz? No, tú eres esa luz. ¿Y qué hace una luz? Una luz brilla. Entonces, tú tienes que brillar ahí en tu casa. A lo mejor eres ama de casa, no trabajas, a lo mejor como varón tampoco tienes ahorita un trabajo, pero estoy segura que el Señor pronto te va a dar ese trabajo. Y amén. Y tienes que, gracias Joaquín, y tienes que salir al mundo y tienes que hablar de lo que Dios hizo contigo. No tienes que decir nada más, bueno, pues es que el Señor ya entró a mi vida, me trajo salvación y pues hasta ahí termina. No, como te decía en algún momento de la predicación, tú tienes que vivir esa salvación todos los días, porque si bien es cierto, tú y yo merecíamos ese castigo. ¡Qué terrible! Pero Dios, que es amor, en su infinita misericordia, nos extendió esa salvación. Porque Él decía, ustedes son esa perla de gran precio. Ustedes son lo más valioso para mí. Yo no veo
a Ivonne ahí nada más, sola, vencida, derrotada. No veo a Joaquín obstruido por las circunstancias. No veo a Juanita, no veo a Susanita, no veo a Aurorita, no veo a Ángeles, no veo a Mario, Luis, Pedro. Ponle el nombre que tú quieras, pon tu nombre en eso. Dios dice, yo no veo eso, yo veo en ti la sangre de mi Hijo Jesús. Y eso es lo que hace que tú como esa perla preciosa, tú brilles. Esa sangre de Cristo en tu vida. ¡Wow! ¿Qué me pasa? Perdón. Esa sangre de Cristo en tu vida, diciéndote, varón, mujer, tú puedes, levántate, sumérgete en mis profundidades, levántate, yo ya vencí, yo ya derroté, yo ya hice, eres grande en mi nombre, porque yo soy grande. Eres fuerte en mi nombre, porque yo soy fuerte. Eres lo más preciado que yo tengo. Sabes, yo sé que ahí atrás hay una persona que fue herida por una pareja. Esa persona es una persona que le sirve a Dios. Y el enemigo usó a esa persona para derrotarte, para vencerte y destruirte. Y ¿sabes algo? Dios dice que hoy domingo, 18 de abril, es el día de tu salvación, de tu sanidad, de tu restauración. Tú no tienes por qué vivir así, tú no tienes que vivir sumergida. Es una mujer. Tú no tienes que vivir sumergida de ese modo. Tú no tienes que estar oprimida, tú tienes que estar expandida, tú tienes mi grandeza en el corazón. Y eso es lo que tienes que demostrar. Tú tienes que ir más allá de tus posibilidades, porque yo soy el Dios de lo imposible. Yo he vencido por ti para que tú venzas. Toma esa palabra, recíbela y hazla efectiva en tu vida. Y a todos los demás, de ese mismo modo como el Señor le habló a esa persona, tomemos esa palabra para nosotros. Entendamos lo que la sangre de Cristo hizo en nuestras vidas. Vive el sacrificio de Jesús todos los días de tu vida. Y te aseguro, amado, que tu vida va a cambiar, que tu vida va a ser diferente, que todo tu entorno va a ser trastornado, que todo tu entorno va a ser zarandeado, todo tu entorno va a ser confundido, todo tu entorno va a ser vivificado, porque tú has entendido que eres esa perla de gran precio y que el Espíritu Santo está ahí contigo todos los días de tu vida, queriendo que tú actives su poder, queriendo que tú te levantes, queriendo que tú lo hagas vivo en tu ser. Él quiere que la palabra de Dios no solamente la leas y digas, wow, qué bonito resultó esto. No, Él quiere que tú vayas más allá y hagas la palabra de Dios viva y la hagas eficaz. Él quiere que tú trastornes tu propia casa, que si tu familia no está en los pies de Cristo, tú seas ese ejemplo y digas, yo lo voy a hacer, porque sabes, a mí me pasó. Perdón, y Dios quiere que hagas eso. Dios no quiere que vivas aletargado, Dios no quiere que vivas triste, Dios no quiere que vivas oprimido, Dios quiere que estés levantado. Hace unas predicaciones el pastor decía, no mires al pasado, porque el pasado no tiene nada nuevo que enseñarte. Entonces, no vivas atrás, vive en el presente, vive sabiendo que el Señor te está moldeando todos los días como lo hace una ostra con esa belleza que tiene adentro.
la limpia y la purifica hasta que esa perla es perfecta. Yo sé que tú y yo no somos perfectos, pero la palabra de Dios dice que tú y yo llegaremos a la estatura del varón perfecto. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros estemos haciendo todos los días y todos los días. El Señor no quiere que lo hagas solamente hoy porque es tu cumpleaños. El Señor no quiere que lo hagas solamente porque el día de hoy fuiste a un congreso. El Señor no quiere que solamente porque fue domingo. El Señor quiere que vivas siendo esa perla de gran precio todos los días, porque finalmente fuiste creado para vivir una eternidad. Y lo que tú y yo estamos viviendo aquí en esta tierra es lo que nosotros vamos a vivir en la eternidad. Nosotros vamos a vivir adorándolo, nosotros vamos a vivir honrándolo, pero no tenemos que esperar al día de mañana. Dios quiere que lo hagamos hoy, que hoy mismo nos levantemos, que tú te levantes y así como yo te dije, no, yo no creí que yo tuviera cáncer, así tú levántate y di, no, yo no tengo lupus, yo no tengo fibromialgia, yo no tengo coronavirus, yo no tengo COVID, yo no tengo, ponle el nombre de la enfermedad que tú quieras, pero Dios quiere que tú te levantes creyendo en todas las cosas que Él ya te dio, en todo eso que implica la salvación. Tú no puedes vivir nada más diciendo, bueno, ya hice la oración de salvación, yo ya soy salvo, porque sabes, la salvación se puede perder. Pero no me toca hablar de ese tema ahorita. Pero está escrito, amado, amada, está escrito que se puede perder la salvación. Entonces, cuando tú entiendes que eres esa perla de gran precio, tú vives esa salvación todos los días porque vives creyendo en el precio que nuestro Señor Jesucristo pagó por ti y por mí. El precio de esa salvación sobre nuestras familias, el precio de esa salvación sobre nuestros trabajos, sobre nuestras economías, sobre nuestras finanzas, el precio de la salvación en cada área de nuestras vidas. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque en Mateo 13, un poquito más arriba del versículo que leímos al principio, Mateo 13, 44 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual el hombre halla, y lo esconde de nuevo y gozoso se va. Va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Tú y yo no podemos comprar el reino de los cielos, no tenemos con qué pagarlo, ¿sabes? Perdón, ¿me queda tiempo? Tantito. Ok, perdón, rápido porque sé que ya se nos está agotando el tiempo. Nosotros no podemos comprar el reino de los cielos, pero el Señor quiere que tú te des cuenta de lo grandioso y extenso que es su reino. Él dice que el hombre que halló ese tesoro fue y dejó todo. En este momento Dios te dice, ve y deja todo. Y aguas aquí, no te estoy diciendo que vayas y vendas tu casa como grandes hombres en la palabra de Dios lo hicieron, o que vendas tu coche, o que regales todo lo que tienes. No estoy hablando de eso. Yo te estoy hablando de tu vida espiritual. Deja todo eso que tienes arrastrando, deja esas enfermedades, deja todo eso que te deprime, todo eso que te hace estar viviendo en tristeza y en derrota, y vayas y compres eso que el Señor nos dio, esa abertura a su reino. Yo sé, como les dije, no lo podemos comprar, pero hablando metafóricamente, sí puedes pagar ese precio de hacer lo que Dios quiere que tú hagas, porque finalmente estás viviendo la salvación de Cristo, estás viviendo el precio que Él ya pagó en esa cruz. Entonces eso es lo que tú tienes que pagar, el renunciar a todas esas cosas que te impiden ver el reino de los cielos en tu vida, todas esas cosas que te impiden glorificar a Dios en tu vida, todas esas cosas que te impiden
que darte cuenta de quién eres y del valor que tú tienes. De ese modo es como tú puedes comprar ese reino. A eso es a lo que se refiere el Señor en su palabra. Amén. Pues gloria a Dios. Quiero darles gracias por haberme escuchado, gracias por haber estado con nosotros este día. Espero no haber sido muy repetitiva, no haberlos confundido, y si los confundí, pues entonces ya seremos varios los confundidos, me incluyo yo, porque ya no sé qué dije. No es cierto, no, sí sé lo que dije, porque créeme que el Señor me habló a través de esto, y Él, no te voy a decir que soy una persona totalmente transformada, y no, lleva su tiempo, sí, pero aquí estoy. Y quiero pedirte que ores junto conmigo. Amado Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos darte gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás y céntrate en el poder del Espíritu Santo. Queremos darte gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Especialmente, Señor, gracias por la salvación. Gracias, Señor, por hacernos entender que somos esa perla de gran precio para tu vida, Señor. Gracias, mi Dios, porque a partir de hoy no caminaremos más en derrota, sino caminaremos levantándonos, diciéndole a las circunstancias adversas: ya basta. Yo soy esa perla de gran precio que tiene autoridad para hollar serpientes y escorpiones, para vivir la vida que Cristo me dio en esa cruz. Y a partir de hoy yo camino y caminaré todos los días de mi vida viendo la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, iglesia. Yo sé que extrañaron a nuestro pastor. Yo fui la primera en extrañarlo. Perdónenme, yo sé que estuve agua, pero tengo un pequeño problemita. Y que el Señor sé que ya lo solucionó. Sé que extrañaron a nuestro pastor. Él está el día de hoy en Querétaro compartiendo con una iglesia hermana muy querida por nosotros, especialmente por una servidora. La oración Leche y Miel con los pastores Aldo y Olimpia, a quienes les mandamos un fuerte abrazo, un saludo. Y pues bueno, el próximo domingo ya tendremos de regreso a nuestro pastor, ya no me van a ver a mí. Y gloria a Dios por ello. Y gracias por todo, gracias por escucharnos. El Señor les bendice y les ama profundamente. Bendiciones. Muchas gracias, Ivonne. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y aprovechamos para recordarles que no se pierdan todas nuestras transmisiones en el transcurso de la semana. Bendiciones y que tengan un excelente fin de semana.